Yo vine acá por vía de una amistad que tengo acá, una amiga. Yo vivía en Filadelfia y las puertas me cerraron en Filadelfia. Entonces, ¿En cuanto a trabajo? En cuanto a trabajo, claro, y estadía, por el tema de que cuando Trump ganó se complicó la cosa ya y comenzaron a enredar y esas cosas. Pero yo tenía una amiga acá en Atlantic City y yo me comunicaba con ella y yo le pedía dirección al Señor. ¿Había tenido anteriormente un encuentro con Dios? Sí, claro, ya yo lo hubiese aceptado en Filadelfia al Señor. Ah, qué bien. Y ella un día repentino me dijo, si tú quieres puedes venir a visitarme para acá para ver el tema, porque en Filadelfia está complicado con lo del trabajo y por acá yo te puedo ayudar a eso del trabajo. Entonces vine un día con ella, vine una semana a probar suerte y fuimos a varios lugares a buscar empleo, y donde trabaja Jonathan en la Londres, en una Londres. Yo fui y ese mismo día necesitaban 3 personas y no aceptaron. Los planes del Señor. Y quien me dijo de esta iglesia, porque igual yo le dije, bueno, si al Señor, si a ti te place que yo como que me congregue acá, pues tú me muestras una congregación donde sea el Espíritu Santo que muere eso. Amén. Entonces llegué a la Londres y Jonathan se me acercó. Jonathan, el caballero que está ahí. El evangelista. Que ya de una vez que vino premiado, trayendo vidas al Señor. Claro, él se me acercó y me dijo que él se congregaba en una iglesia que era igual en la que yo me congregaba en Filadelfia, y claro, no lo dudé en decir que voy, pero claro, pidiéndole al Señor que si es su voluntad que todo se abra la puerta, y eso sí. Y llegué acá y la verdad me sentí súper bien, y claro, no dudé en volver a pasar acá a aceptar al Señor porque ya lo hubiese aceptado. Sí, renovarte. Entonces era renovarme y congregarme aquí de nuevo. Sí. Qué lindo. Pero en base a cuando yo acepté al Señor, el testimonio es fuerte. Tendría que hablar con usted sola, ¿no? Sí. ¿Cuando la aceptaste en Filadelfia o aquí? Cuando la acepté en Filadelfia, que hubo temas. Pues mire que sí va a hablar conmigo y te voy a dar ese chance de que pueda darnos la segunda parte de cómo conoció al Señor. Sí, claro. Pero sí nos gozamos de que está en medio nuestro. Dios lo trajo con propósito. ¿Cómo te has sentido aquí en la casa? No, súper bien La acogido, palabra. la verdad, sí, todo conforme a la voluntad de Dios y basado en la escritura, bien como se debe ser. Ah, qué lindo. Que Dios bendiga tu vida, mi hijo. Vamos Para esto, pero Dios le bendiga también a cada uno de ustedes. Amén. La historia de Jonás y la mía parece mucho. Wow, qué lindo. Yo he sido de muy pequeño, Dios siempre a través de alguien me ha estado diciendo el llamado. Tengo 2 hermanas cristianas, una adventista y una evangélica. Wow, qué Y lindo. estamos en un grupo familiar, siempre ya viven hablándonos de la salvación, de que Dios tiene un plan de salvación. Yo a la edad de 12 años me bauticé, luego muy jovencito y uno, qué sé yo, me descarrié como dicen. Sí. Luego a los 16 años volví de nuevo a tener un encuentro con Dios a través de mi cuñado que se llama Misael, un predicador, y volví a aceptar. Pero usted sabe muy bien que las fuerzas del mal muchas veces operan principalmente en la juventud. Sí. Y a veces uno no sabe que Oigan, jóvenes. los jóvenes, que es la oportunidad que Dios nos da a nosotros, que es un tesoro. Sí, ¿verdad? En Cristo las cosas son tan diferentes, son tan sanas, que de verdad uno después dice, wow, cuánto tiempo hemos perdido en la nada. Sí, porque ¿verdad? los deseos de la carne, todas esas cosas que nos pinta Satanás, Los placeres. es para nosotros de verdad llevarnos a perdernos. Y para darte un récord mental de acusación. Sí, así mismo es.
Señores, quien me ve aquí, yo he sido 3 veces, he tenido accidentes que yo no sé cómo yo he estado aquí. Wow. Yo una vez en la carretera de Montecristi, la recta de Montecristi de su provincia, ahí tuve yo un accidente que a mí me recogieron y yo como a las 48 o 1 hora, según me dice la persona, fue que yo abrí los ojos. Los médicos buscaban la forma, yo no daba pulso, no daba nada. Wow. Porque yo andaba en el mundo, me fui con 2 muchachas para Montecristi, disfrutando de los placeres del mar. Y sabiendo bien, porque siempre, hasta en la discoteca que yo iba, siempre sentía de que ese no era el lugar donde yo estaba. Wow. Y créanme algo, que es una cosa increíble. Siempre Dios, parece que Dios no quiere que Jonathan se pierda. Ay, qué porque lindo. una vez aquí, yo en la habitación donde yo vivía en Pleasantville, yo orando a Dios, después que yo me iba separado de una relación que tenía anteriormente, yo comencé a orar siempre a Dios, volví a encontrarme con Dios, a orar, a arrodillarme con Él. Wow. Y de repente una amiga que es amiga en común de Yailin me llama y me dice, porque es muy amiga de Yailin, y fue quien ella que provocó que Yailin y yo tuviéramos un encuentro para que nos conociéramos. Yo le decía a Dios, Dios mío, yo quiero cambiar, quiero tener otra vida, quiero buscar de ti, no me siento a gusto ya en el mundo. Y cuando comienzo a conocer a Yailin me dice a mí que es cristiana. Y yo digo, ¿qué no me le puedo escapar a Dios? No hay forma. Entonces, bueno, comenzamos a conocernos. Yo tenía ya algunos hábitos malos que poco a poco Yailin me dijo a mí, mira, tiene que ya ir caminando porque yo soy de esta parte y esas cosas. Y yo dije, para mí es algo increíble porque es que Dios no quiere que yo me quede. Y bueno, y seguimos, comencé a visitar la iglesia, aquí a la iglesia, gracias a ella, gracias a que ella es mi esposa y que yo sé que juntos vamos a heredar los reinos de los cielos. Amén. Qué lindo. Rumbo al propósito de Dios. Y decirle hoy a todos los presentes, señores, que no hay mejor camino que este. Amén. Tenemos que luchar, los Amén. tiempos finales ya están. Eso es cierto. Las profecías se están cumpliendo al pie de la letra. Amén. A veces ya alguien me encuentra escuchando documentales, viendo todas las cosas que están pasando y lo que van a suceder. Y Jesús viene por su pueblo. Amén. Y nosotros tenemos que ser parte de su pueblo. Amén. Así que Dios le bendiga. Qué lindo. Un aplauso, Jonathan. Dios bendiga tu vida. Bendiga. Bendiciones. El propósito de cuando yo llegué a esta casa, mi niña se estaba alojando aquí donde una amiga que ya lamentablemente fue a la presencia del Señor. Y ustedes conocen a Yanari, Sí. era su madrastra. Y Yanari un día nos dijo, vamos a la iglesia. Yo soy cristiana desde antes de venir aquí. Como lo dijo alguien aquí, vino por dolor. Yo desde pequeña he buscado al Señor, sí, eso sí, pero iba a la iglesia católica, porque eso mayormente en Dominicana, eso sí, es costumbre. Pero mi mamá tuvo una enfermedad muy terrible, fue cáncer. Y por el lado de mi tía, hermana de mi mamá, son todos cristianos. Y un día fuimos allá a su casa y me dijo, ¿usted quiere sentar al Señor? Le digo, yo sí. Y mi mamá dice, yo también. Nosotros sentamos al Señor. A través de ese proceso, el Señor fue administrándome, conociéndome, llamándome, me mostraba muchas cosas. El enemigo me ha querido atacar por todas partes. Se no recansa. Simplemente hay que estar firme, creer en la voz del Señor cuando lo llama a uno. Amén. Porque yo le voy a dar un testimonio de cómo Satanás habla. Mire, yo escuché la voz de Satanás como estoy hablando con ustedes ahora mismo. Wow. Súbete un poquito el micrófono. Yo estaba trabajando en Timberland. Yo era supervisora de Timberland Dominicana. Y mis niños, yo tengo un varón y la tengo a ella. Y mi hermana me la acostaba, yo llegaba a las 12 de la noche. Yo llego, estaba llegando el agua, comienzo a fregar unos trastes, mis niños están durmiendo los dos. Ustedes saben que Satanás es tan sucio que vino y me dijo así mismo, mira, coge ese cuchillo que está ahí, mátalo y descansa, que tú has luchado demasiado con ellos, por ellos. Oye, la voz de Dios. no, como usted me está hablando así mismo. No, la voz de Satanás, de Satanás. Ese día yo no sé a qué hora de la mañana yo me acosté. Yo lo único que hice, me tiré de rodillas al piso. Le dije, Señor, ellos no son mis hijos, son tus hijos. Wow. Y lo consagro.
y te lo presento en tus manos. Y desde hoy, esta casa, eres tú que reina. Satanás, que me va de aquí, te larga de mi casa, porque aquí tú no mandas. Aquí manda Jesús. Y el Señor me administró tanto que yo no sé a qué hora de la mañana, yo te digo, de rodillas en el piso orándole a Dios. Y desde hoy, mi niño, mira cómo son, los dos. Pero lo primero, porque Padre, te paraste en la brecha por tus hijos, que tenemos que hacer, entregarle nuestros hijos al Señor. Porque yo hubiese sido una persona de mente débil, escucho esa voz, cojo ese cuchillo y mis hijos hoy día no tuvieran y yo no sé dónde. o el espíritu inmundo que te estaba hablando no pudo entrar a tu cuerpo. No, Él me Porque probó. necesita un cuerpo para hacer una Él me probó, pero él sabía que el Señor estaba conmigo. Wow. Él sabía que el Espíritu Santo estaba ahí, pero eso no uno. Si yo comienzo a decir todos los testimonios que yo tengo hasta de mi propia, ¿cómo te digo? No sé cómo decirle, porque era un diagnóstico que yo tenía que era para muerte. de tu vida, exacto. De mi vida personal, pero el Señor lo obra tan Que maravillosamente tiene propósito. en mí, sí. Entonces Yo tú lo digo. viniste para acá, para Estados Unidos, Y vine ese día y la pastora, yo estoy allá más atrás de la hermana. O sea, viniste a la iglesia, Sí. te invitaron a la Y me iglesia. dice usted, pero pasa aquí. Yo di un testimonio No ese día aquí. recuerdo. Yo lo di. Si quieres lo puedo decir. Yo tiré todos los documentos, todos los diagnósticos y le dije a mi familia, tranquilo, yo no tengo nada malo, porque ya el Señor me lo dijo. Wow. Yo creí en su palabra y desde hoy lo creo hasta ahora mismo como estoy aquí. Yo no tengo nada malo y así mismo salió la biopsia y todo, tú no tienes nada malo. Los médicos me recetaron medicamentos. ¿Y quién te trajo? O sea, ¿cómo viniste a la iglesia? Ya nadie fue que nos invitó Wow. aquí a la iglesia. Pero para no alargarle más el tiempo, cuando volví a reencontrar con usted, yo le estaba rogando al Señor, pidiéndole de corazón a Dios que me mostrara una iglesia a cual yo pudiera congregarme. Ahora, eso no hace mucho. Y yo le decía, Señor, por favor. Y mira de qué manera el Señor me lo mostró. Que fue Wandali, el pastor, y usted, donde Ramona cuando estaba agonizando. Cuando iba a morir, wow. Y yo la miré, digo Yo no me acordaba de ti. pastora, pero mire quién. Y yo di una llora, digo yo. Cuando ella gracias, me vio por y favor. empieza a llorar, yo de verdad, Yo le dije, gracias, Señor, gracias. yo no por favor. sabía y la estoy mirando en la cama porque estamos hablando de una persona que está agonizando y me llamaron Sí. para que le bendiciera, orara por ella antes de su partida. Y yo la veo, pero entonces cuando la veo empieza el espíritu a inquietarme que me acerque a ella y le hable de parte de Dios. Sí. Y estábamos adorando y después dije, no me puedo ir sin acercarme a esta muchacha y ministrarle. Amén. Pero no me recordaba que estuviste donde Maribel, no me acordaba Yo sí. nada. Yo Cuando sé yo- que esa cara me era familiar, pero no sabía quién era. Y mejor que no lo supiera, porque cuando uno sabe, pues es mejor que Dios fluya sin conocerte y sin yo saber lo que está pasando en tu vida. Como en el caso de ella me dice, yo no dormía, yo no estaba en paz, y yo recuerdo que 3 veces le repitió Dios cuando la llamé a orar, no vas a morir, te dice Dios, no vas a morir. Y no entendí el por qué, porque yo no sabía ni siquiera. Pero miren, cuando yo la vi, yo dije, gracias, Señor. Gracias porque yo sé que fuiste tú que me la enviaste. Gracias, Señor, porque yo sé que eres Padre. Y desde hoy hasta ahora. Yo me acuerdo que Dios le ministró, no recuerdo, pero lloró. Sí. Y ahí hasta el sol de hoy está aquí. Sí. Dios es quien planta y trae a su congregación los que habrán de ser salvos. Y aquí estamos, esta es tu casa. Y ella se va a bautizar con su hija, tienen una relación tan linda con Dios, que es lo que nos agrada. Amén. ¿Cómo es el nombre de tu hija? Se me olvida. Mónica, a la edad tan corta de ella, uno ver esos jóvenes que están tan sanos en esta sociedad. Como decía Jonathan, hay tanto placer y tanta maldad, pero yo le pido a Dios que libre a nuestros jóvenes y ellos puedan. Yo viví esa vida de joven, que yo no supe lo que era el mundo, la maldad. Cada placer que tú crees que es placer te da un expediente mental que tú no vas a tener paz. Te acusa, te hace sentir mal.
Pero cuando tú te alejas de esa vida tan mala, de droga, de amigos, de asuntos de lascivia o de sexo, de ron, de vida del mundo que te atrae, te lleva cada día a destruir tus emociones. Y de eso es que Dios quiere librar a nuestros jóvenes. Y qué lindo, ella se va a bautizar. Yo me bauticé a los 13 años. ¿Cuántos años tiene ella? Ella tiene 18. Creo que es una gran victoria para nuestra casa. Que Dios nos muestra que esta casa es un ministerio llamado por Dios y nada lo detendrá. Amén. Ella tiene un pequeño testimonio. Ven, tráelo, Mónica. Yo no entiendo cómo es la sociedad de hoy día. Wow. Dice mami, porque mis amistades son totalmente opuestas como a lo que ella piensa. es. Wow. Pero otra cosa, el enemigo a veces intentado, o ella lo ha intentado, estábamos en Walmart en estos días y vamos a montarnos en el carro y me dice, mami, ¿tú escuchaste? Digo yo, mami, yo escuché una voz que me dijo, ¿por qué tú crees en algo que tú no ves? Y yo le digo, Dios reprenda a Satanás, a esta. O sea que ahora también la está visitando. Sí, a ese. Digo yo, mi amor, cuando a ti te ocurra eso y te pase eso, reprende en el nombre del Señor. ¿Tú estás mirando tu cerebro? Sí. No, tu cerebro tú lo miras. Tus órganos internos tú lo miras. No. Cuando el enemigo hace cosas así, uno lo enfrenta, ese pensamiento. Tú no ves tu cerebro, pero tú crees en él. Tú no ves cómo tu bebé se fue formando en la barriga, pero tú creías que tenía un embarazo. Tú no ves el viento, pero existe porque tú lo sientes. Amén. Y el enemigo trata a nosotros, como me dijo mi hijo un día. Yo misma tuve esa experiencia, donde yo dije, ¿sabe Dios? Yo tengo años viendo algo que no existe y estoy creyendo que existe por fe y yo estoy perdiendo mi tiempo. A mí el enemigo me trajo esa batalla. Sí. Y cuando yo dije así, que se iba guiando producto de muchos problemas que estaba teniendo interno, y venía del trabajo y oí esa voz interna que me dijo, si yo no existe, tú tampoco. Y vino una sentir a mí de por primera vez en la vida verme y saber que yo existía. Yo no le puedo expresar porque eso es sobrenatural. Yo decía, yo soy viva, yo me llamo Valeria, yo tengo mano, estoy guiando, yo existo, estoy en la tierra. Y empecé a llorar. Y digo, pues si yo existo, me dijo, tú existes porque yo existo. Y entonces ahí comencé a darme cuenta que el poder de Dios sobre nuestras vidas es mayor que el poder de Satanás. Amén. Cuando tú tienes esos encuentros, ahí el poder del Espíritu Santo que habita en ti te va a hablar. No lo ves, pero no ves tus órganos, no ves tu corazón, no ves el cerebro, pero lo tienes dentro y cree que Él existe. Simplemente por una clase que te dieron en la escuela y te mostraron cómo eran los pulmones y una placa que te sacan. Amén. Y por las operaciones que han hecho los doctores, ellos sí saben que existen los pulmones, porque ellos lo ven. Entonces tú te cuesta creer a lo que dicen los doctores y todo el mundo porque tú no lo ves. Entonces, cuando el enemigo nos pone esas dudas, óyeme, pero si yo mismo creo en todo lo que me han dicho en la escuela, que 2 y 2 son 4. Sí. Y entonces tuve que yo mismo aprender a contar para saber que era verdad. Y cuando tú ves las maravillas de Dios en tu vida, te das cuenta que no puede nadie existir si no hay un ser sobrenatural que me haya hecho. Yo hablo, yo camino, yo tengo vida. Entonces, ¿cómo algo existe en la tierra sin nadie haberlo creado? No, todo lo que existe fue creado por alguien. Entonces, ¿por qué yo voy a dudar que yo fui creada por un ser? Quien sea, cuando el diablo me trae esa mentalidad, que me haya creado, que el diablo quiera decir que yo dudo de él, que sea el que sea responsable de mi vida, yo le llamo Dios, el Dios de mi creación, y a Él yo le quiero adorar y vivir para Él. Y con eso yo desarmo toda armadura del diablo mental que me dice que Dios no es real. Si Dios no es real, ¿por qué estamos aquí? Debiéramos de morir. ¿Sabes cuántas cosas en la vida desde que tú naciste pueden ocurrirte? Un accidente, el ojo se te puede perder por algo que te cayó, algo te puede destruir. Sin embargo, toda la gente vive porque Dios la protege del mal. Así que aquí estamos y vamos a todir esa victoria. Es el tiempo del llamado de Dios en tu vida. Ya tú ponerle atención. Y por eso te vas a bautizar. Lo que tú sientes que te quiere bautizar es el llamado de Dios para tu vida. ¿Por qué? Porque el enemigo te va a rodear. Y a partir del bautismo, óiganlo bien ustedes,
le va a traer trampa, le va a traer desánimo, le va a traer problemas. Yo, en verdad, siempre venía a la iglesia, pero yo tenía como una doble vida. Que la gente de la iglesia me conocía por venir a la iglesia y los de afuera por el de fuera, y de deporte y cosas así. Pero cuando empezamos a poner los videos en Instagram y las cosas así en el interior de los jóvenes, más personas de fuera me empezaron a ver ser parte de mí. Y me preguntaban, oh, pero tú no eres así. Oh, pero tú eres cristiano. Porque yo tenía como una doble vida. No vergüenza, que como que yo no estaba así a veces. Que sí. No le decía a tus compañeros que tú eras un creyente. Así que cuando ellos empezaban a ver esa parte de mí, me decían, oh, pero tú no estás como correcto. Y yo en verdad empecé a pensarlo. Y yo dije, verdad. Así que yo empecé a leer la Biblia, a más en mi casa, yo solo. Y empecé a venir a la iglesia de decisión propia. Ya no me tenían que decir que tenía que ir a la iglesia. Yo venía porque yo quería venir ya. Wow. O sea, Dios ya empezó a llamar tu vida. Sí. Y ya yo me quiero bautizar y quiero cambiar como yo actuaba afuera de aquí, para que mi vida sea, no sea en dos, sea una. Que tu vida sea una sola vida. Qué lindo. Dios te bendiga. Ponte aquí y a tu esposo. Toda tu familia será ayudada. Declaro que tus días serán benditos. Que a partir de este tiempo, te decides y obedecer la fe. Padre, que ahora que se va a bautizar con agua, que reciba el bautismo del Espíritu Santo.